Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Pues aquí de nuevo retomando nuestras clases virtuales. El día de hoy, ya miércoles 26, estaremos hablando de la asignatura Biología. Vamos a continuar hablando un poco de las relaciones entre organismos y su entorno. En este caso vamos a hablar un poquito de las estructuras, adaptaciones que ellos tienen para asegurar su sobrevivencia, sobre todo en lo relacionado al tema de comer. ¿Sí? Voy a compartirles el libro en pantalla. Y aquí, partiendo de la página 278, pues ya nuestro libro nos dice, todos debemos comer, ¿sí? Un aspecto fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos, pues es el comer, es la nutrición, ¿sí? Y como tal, en todos los organismos vivos, pues existe una gran variedad de mecanismos que ayudan a nutrirse, ¿sí? A obtener la energía necesaria para las actividades diarias, ¿sí? Voy a dar aquí un poco de zoom. Con esto, déjenme mover aquí la página para platicar sobre la información que aquí nos brinda el libro, en el cual nos dice que pues, las adaptaciones de todos los seres vivos relacionadas con el tema de alimentarse y de nutrirse, pues son diversas, ¿sí? Son muchas, es una gran variedad de adaptaciones que tienen todos los seres vivos. Se habla, por ejemplo, el tema del colibrí, ¿sí? Que tienen su pico adaptado para tomar el néctar de las flores, que cuando platicamos que están muy entubadas, entonces con el pico lógico logran ingresar y luego aparte su lengua, ¿sí? Su lengua muy especial, muy larga también. El tema de las abejas, ¿sí? Que ellas buscan otro tipo de néctar, otro tipo de flores, ¿sí? En el cual, si se recuerdan, algunas flores en las que llegan las abejas, les platicaba que tienen modificaciones en sus pétalos, ¿sí? Digamos, es una flor con sus pétalos, pero uno de los pétalos está modificado de tal manera que asemeja a una pista de aterrizaje. Entonces, son adaptaciones de las mismas plantas para recibir a los insectos que son polinizadores, ¿sí? Y toman el néctar de las flores. Sí, aquí tenemos ejemplos de esas adaptaciones para alimentarse tanto de las abejas como en el caso de los colibríes, ¿sí? Todo esto, bueno, sobre todo esta parte que hablamos de estos dos tipos de adaptaciones, quiere decir que estas adaptaciones están relacionadas con la nutrición en la cual se especializan esos animales, ¿sí? Como las plantas que ofrecen néctar de sus flores a esos polinizadores, ¿sí? Si recuerdan, chicos, existen tres grandes tipos de nutrición en los seres vivos. Los carnívoros, los omnívoros y los herbívoros, principalmente estos tres tipos, ¿sí? Y pues en todos los casos, los organismos que practican alguno de estos tipos de nutrición, pues se han adaptado por medio de la selección natural para especializarse en consumir su alimento. Por ejemplo, recuerdan el tema de los koalas, con el tema de estos árboles, los eucaliptos, ¿sí? Son animales especializados sobre todo en el tema también de su alimento, ¿sí? Pasamos aquí a la siguiente página. En la 279, chicos, hay una actividad que yo incluso les comento, les voy a pedir que la completen el día de hoy, y pues está relacionado con la parte de estas adaptaciones en nutrición, ¿sí? Van a investigar a qué se refiere cada tipo de nutrición de las que están aquí, en este cuadro, ¿sí? Van a ustedes a llenar incluso qué adaptaciones muestran los individuos que tienen ese tipo de nutrición, como por ejemplo la nutrición carnívora, ¿sí? ¿A qué se refiere el tema de la parte carnívora? Acuérdense que el tema carnívoro está relacionado sobre todo con el tema de la alimentación a base de carne, ¿sí? Se alimentan de otras presas, de otros organismos vivos. ¿Qué adaptaciones pueden tener? Un ejemplo, las garras, los colmillos, ¿sí? O cómo están sus dientes adaptados para poder desatrapar e incluso comer, ¿sí? A las presas. ¿Qué ejemplos de organismos carnívoros? Pues bueno, hay bastantes. Un ejemplo, según las adaptaciones que dijimos, garras y colmillos o dientes, por ejemplo, los leones, ¿sí? Y así con cada uno de estos tipos de nutrición, ustedes van a ir llenando esta tabla con una descripción de a qué se refiere ese tipo de nutrición
¿Qué adaptaciones se presentan en los organismos que la practican y qué organismos son los que practican alguno de estos tipos de nutrición? ¿Sí? Esa es la actividad que les voy a pedir completen el día de hoy. Pero pues si seguimos platicando acerca de este tipo de relación, ¿sí? De los organismos con el entorno, sobre todo en temas de comida, de nutrirse, todos los organismos pues presentan adaptaciones que les permiten alimentarse de manera efectiva, ¿sí? Hay adaptaciones anatómicas o morfológicas, ¿sí? Estas consisten en cambios en la estructura, ¿sí? O en la forma de los seres vivos. Por ejemplo, aquí nos dan unos ejemplos en nuestro libro. Los picos de las aves, ¿sí? Algunos de los que son especialistas en el néctar, por ejemplo, el colibrí. Otros que son especialistas en insectos, como las golondrinas. Otros que son especialistas en granos, como los gorriones. En peces, como los pelícanos. En carroña, como los opilotes, ¿sí? O en frutos, como el loro. Dependiendo del alimento, es la morfología, ¿sí? Del pico, ¿sí? Dependiendo del alimento en el cual se hayan especializado, ¿sí? Hay también adaptaciones fisiológicas. Y esas adaptaciones fisiológicas implican transformaciones ¿en qué? En el metabolismo, ¿sí? De los seres vivos. Ejemplo, las plantas carnívoras, ¿sí? Obtienen sus nutrimentos de la fotosíntesis y la complementan con minerales, ¿sí? Estos minerales la obtienen ¿de dónde? De sus presas. Acuérdense, las plantas carnívoras, ¿cómo actúan? Llega una presa, llega una parte interna de un sensor, se cierran, y el líquido especial con enzimas que tienen dentro comienza a desintegrar la presa. Y de ello obtienen minerales, ¿sí? Y además de esas adaptaciones fisiológicas, también hay adaptaciones conductuales, que tienen que ver, lógico, con el comportamiento. Ejemplo, en las formas de cazar, que hay distintas, o incluso cuando una presa finge estar muerta para ser cazada, ¿sí? Son adaptaciones conductuales para la sobrevivencia, ¿sí? Para conseguir el alimento o evitar incluso ser el alimento. Aquí en la parte de la página 280, nos habla brevemente de que estas adaptaciones, ¿sí? Se pueden presentar de manera simultánea en el mismo organismo, ¿sí? Esta es otra actividad que, bueno, eso no se las voy a pedir el día de hoy, pero también se va a tener que completar. Y luego esta otra actividad en la página 281 que también se las voy a pedir después, ahorita no, ahorita nada más con la página 279, ¿sí? Pero hacen referencia finalmente a estas adaptaciones de los organismos para nutrirse, para alimentarse, para comer, ¿sí? Una adaptación también muy curiosa, por ejemplo, y muy obvia, ¿sí? Que morfológicamente la vemos incluso, tanto morfológicamente como anatómicamente la vemos, las jirafas, ¿sí? No por nada tienen esa altura. ¿Por qué? Es necesaria esa altura porque ellos obtienen su alimento de los árboles, ¿sí? Esos árboles que no cualquier otro animal los puede alcanzar. Y las jirafas, por la altura que tienen, sobre todo en el cuello, pues tienen facilidad de tomar esos alimentos, ¿sí? Y pues bueno, junto con esas adaptaciones pasamos a otra relación que tiene mucho que ver también con la cuestión de la sobrevivencia, pero sobre todo está relacionado con el poder mantener a la especie, ¿sí? Y es el de crear descendencia. Temas que tienen que ver con la reproducción. Todos los seres vivos del planeta, chicos, tienen el gran desafío de sobrevivir y reproducirse para asegurar su especie. Y por tal, pues todos los organismos tienen maneras muy características de reproducirse. Por ejemplo, algunos animales que son mamíferos, se puede identificar la época de reproducción. ¿Por qué? Porque las hembras entran en celo. Es decir, modifican su fisiología y su comportamiento para atraer a una pareja y reproducirse, ¿sí? Recuerden que en las temporadas de celo, incluso aquí en los lugares donde estamos, podemos darnos cuenta en el tema de los perros, por ejemplo, ¿sí? Cuando una perra anda en celo, prácticamente, digamos que llama la atención de los demás perros y suelta ciertas sustancias, ¿sí? En el aire, que perros a cientos de metros los detectan y vienen, ¿sí?
porque la hembra está en celo. En cambio, si hablamos de las plantas, ¿sí? Algunas plantas solamente se reproducen una vez en su vida, ¿sí? Hay otras que presentan varios eventos de reproducción de manera regular o irregular. Aquí en la página 283, ¿sí? Vemos las adaptaciones que presentan algunos organismos relacionados con el tema de la reproducción. ¿Sí? Voy a dar un poquito de zoom. Otra vez, porque se coloca todo el zoom. Ahí parece que ya. Miren, algunas de las adaptaciones que presentan los organismos referente a los temas de reproducción. ¿Sí? Aquí en la tabla 3.17, por ejemplo, si lo vemos por grupos de animales, los insectos tienen diferentes estrategias reproductivas y ponen huevos, ¿sí? Y tienen diferentes fases, ¿sí? En la reproducción, hasta que llegan a la edad adulta o madura, ¿sí? Los reptiles, en este caso, los reptiles fueron los primeros organismos en producir un huevo con cubierta dura, ¿sí? Y derivado de los reptiles también vienen las aves, ¿sí? Que están relacionados con un linaje de los reptiles pasado, ¿sí? Y también tienen este tipo de adaptación en temas de reproducción, ponen huevos. En el tema de los peces, ¿sí? Ellos también tienen conductas de apareamiento y también ponen huevos, aunque no son de cubierta dura como en el caso de los reptiles o las aves, ¿sí? En el caso de los anfibios, por ejemplo, las salamandras, ranas, sapos, ellos usualmente recurren a los ambientes acuáticos para poner los huevos, de donde van a ser las crías, y también no son de capa dura, digamos, son también muy blanditos los huevos de este grupo de animales, los anfibios. En el tema de mamíferos, el embrión se desarrolla dentro del tracto reproductivo femenino, ¿sí? Tal es el caso de nosotros, los seres humanos, y muchos otros animales que conocemos que son mamíferos, ¿sí? En este caso aquí, viendo la imagen, pues ustedes saben qué animal es, ¿sí? Déjenme dar igual otro pequeño zoom. Otra vez, porque muy bien, creo que con eso es bueno. Algunas de las sustancias que yo les comentaba que son utilizadas de manera conductual para la reproducción de los animales, esas sustancias que se liberan al aire y muchos machos detectan y van y asisten con la hembra, son las famosas feromonas. Las feromonas son sustancias que todos los organismos vivos, y bueno, más que todos realmente tal cual, liberan con el propósito de influir en qué, en el comportamiento de otros individuos de su misma especie. En este caso, la hembra libera esas feromonas y trata de influir en el comportamiento de los machos de su misma especie, ¿sí? O sea, solamente los machos de su misma especie van a detectar esa sustancia. Esas son las feromonas, ¿sí? Aunque, en este caso, si hacemos referencia al cuadro anterior, del 3.17, vimos de manera general los grupos y sus tipos de reproducción o sus estrategias, ¿sí? Es de manera muy general. En todos los grupos de plantas y animales existen mecanismos muy diversos para la reproducción, ¿sí? Datos curiosos, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un ornitorrinco, ¿sí? Este que tenemos aquí. Son mamíferos semiacuáticos, porque acuérdense, una parte la vive en el agua y otra parte la vive en la parte terrestre, ¿sí? Son mamíferos semiacuáticos con patas similares a las de una nutria, cola parecida a la de castor y un hocico en forma de pico de pato. O sea, es un animal muy curioso. Si los han visto en videos, en imágenes, a mí no me ha tocado ver uno de manera presencial. Estos animales se reproducen mediante huevos y no como el resto de los mamíferos, ¿sí? Que desarrollan glándulas mamarias para alimentar a sus crías y que la cría se desarrolla dentro, ¿sí? Del tracto reproductivo femenino. En el caso de los ornitorrincos, acuérdense, dato curioso, son mamíferos, ¿sí? Pero se reproducen mediante huevos. Otros mamíferos muy famosos son los marsupiales. ¿Cuáles son aquellos marsupiales? Son aquellos en los cuales las crías nacen sin estar completamente desarrolladas y su desarrollo termina
dentro de una bolsa llamada marsupio, ¿sí? En el caso, un ejemplo muy claro, pues son los canguros, o también los tlacuaches, ¿sí? Que tienen esa bolsa llamada marsupio, y es donde terminan de desarrollarse las crías, ¿sí? Dato también importante, chicos, en el caso del ornitorrinco, además de esas características que hablamos de este animal, ¿sí? Esos animales poseen un aguijón venenoso, ¿sí? En las patas con el que se defiende, ¿sí? En una parte ahí de las patas. Y otro dato curioso en el caso de los marsupiales, como los canguros, la cría del canguro nace con oídos y ojos en estado embrionario, ¿sí? O sea, cuando todavía no está bien desarrollado y sin pelo. Y termina de desarrollarse otra vez dentro del agua. Otros comportamientos muy interesantes para el tema de asegurar la especie, para el tema de la reproducción, son los salmones, ¿sí? Los salmones nacen en agua dulce y migran al mar, donde crecen durante desde 1 hasta 7 años. Finalmente, cuando van a reproducirse, usan toda su energía para nadar río arriba de regreso al agua dulce, ¿sí? A reproducirse, porque se tienen que reproducir en agua dulce, ¿sí? Y lo hacen por una sola vez en su vida. Prácticamente después casi mueren, ¿sí? En este caso son los salmones. También en el caso de las plantas, ¿sí? También han desarrollado muchas adaptaciones relacionadas con la reproducción, entre las que se encuentran estructuras, por ejemplo, y de las que hemos platicado, para la dispersión de las semillas, ¿sí? ¿Cuáles son estas estructuras o adaptaciones que han desarrollado? Pues las alas, las semillas o los ganchos, o incluso los frutos, ¿sí? Que son comidos por un animal, o incluso por nosotros, y los retiramos del sitio donde lo cortamos y vamos y luego desechamos las semillas. Así es como se va reproduciendo esa especie y se va distribuyendo además, ¿sí? Miren, aquí tenemos en la figura 355 el tema de los salmones, como después para reproducirse van del mar hacia la montaña, ¿sí? Arriba, arriba. Y en esta imagen, a 356, aquí tenemos una planta, un ejemplo de una adaptación de las semillas de esta planta famosa llamada diente de león, en los que las semillas tienen algo parecido como si fueran alas, ¿sí? Son las estructuras con vellos que permiten al frutito, a la semilla, ser desplazado por el aire. De hecho, ustedes, no sé si les ha tocado, estas plantas las tenemos también por aquí en la región, las cortamos y lo que hacemos es soplar. ¿Por qué? Porque vemos que las semillas comienzan a volar por esas adaptaciones que tienen, repito, para asegurar la sobrevivencia y la permanencia de la especie, ¿sí? En muchos grupos de animales chicos, la emisión de las famosas feromonas, estas sustancias para atraer a los machos, ¿sí? Es indispensable para dar señales de receptividad sexual, ¿sí? Y, dato importante, claro, y muy lógico, estas sustancias, las feromonas, se liberan especialmente en la temporada de ovulación de las hembras. Otro tipo de adaptación que nos comenta nuestro libro, chicos, ¿sí? Y que utilizan los seres vivos para iniciar el proceso de apareamiento es que es un comportamiento, es un tema relacionado con la conducta, ¿sí? Es una adaptación conductual. Una serie de, el cortejo, eso voy. El cortejo es una serie de comportamientos, por ejemplo, danzas, cantos o exhibición de colores, peleas, acuérdense, entre los machos, ¿con qué fin? Con el fin de persuadir a la hembra y lo elija, ¿sí? O al macho, pues de dar inicio con la reproducción. Esto es muy común verlo, sobre todo en los documentales que nos muestran, tanto National como Discovery. Ejemplos ahí son, en el caso de los leones, cuando se pelean por aparearse con la hembra, ¿sí? Y los elefantes, los ñus, algunos ciervos en la sabana, y también aquí en los lugares donde estamos, ¿sí? Es un tema conductual para asegurar el aparearse con la hembra, las peleas, ¿sí? Es un ejemplo. Otro, en algunas aves, sobre todo esas aves muy hermosas que conocemos, son hermosas, lógico, como nosotros las vemos, por una cuestión de asegurar el apareamiento con la hembra. Por eso se dice que en el caso, un ejemplo de los pavos, dicen que los pavos reales machos, los machos son más hermosos que las hembras, pero bueno, es una cuestión
de que así lo percibimos nosotros como humanos, pero no es que sea más hermoso que la hembra como tal, sino que es necesario que el macho tenga esas características llamativas para convencer a la hembra de que se aparee con él, ¿sí? Entonces, por eso los machos desarrollan esas colas inmensas, hermosas, grandísimas, y luego las despliegan para cortejar a la hembra, ¿sí? Y ven que hasta les hacen un baile, una pequeña danza, con el fin de que la hembra, ahora sí que diga que sí, a aparearse. Hay algunas otras aves que hacen danzas, ¿sí? Para convencer a las hembras. Otro comportamiento que ya se los platiqué es el de los pájaros carpinteros, ¿sí? El hecho de que se la pasen picando y generando un nido, muchas veces es para convencer a la hembra, ¿sí? De que se aparee con él y ahora sí que digamos que se vaya a vivir con él. El hecho de que algunos pájaros estén haciendo un nido es porque van a convencer a una hembra de que los elija. Y la hembra checa y el nido que más le llama la atención es con el ave que lo hizo, con el que va a elegir aparearse, ¿sí? Muy bien. Información muy interesante aquí, chicos, en la página 285, que son parte de las estrategias reproductivas. Bien. Los organismos han desarrollado muchas estrategias adaptativas. ¿Para qué? Para incrementar el éxito al momento de reproducirse, o sea, para poder aparearse con una hembra, sobre todo en el caso de los machos. Y referente a esto existen dos tipos, ¿sí?, de estrategias que los científicos relacionados con el tema de la ecología que estudian esta parte los han llamado como R minúscula y K mayúscula, ¿sí? Aquí los tenemos, vean. Déjenme marcárselos. Está. La estrategia R y la estrategia K. La estrategia R, ¿a qué se refiere? En la estrategia R se reproducen muchos descendientes de tamaño pequeño. En cambio, en la estrategia K se reproducen pocos descendientes de gran tamaño. Aquí podemos detectar, chicos, aquellas especies que tienen mucha descendencia, por ejemplo, los conejos, ¿sí? Por ser especies pequeñas, o poca descendencia como los elefantes, que prácticamente solamente tienen un mal año o un buen tiempo, ¿sí? Es muy difícil su reproducción, porque incluso solamente tienen una sola cría. También tiene que ver, como aquí lo dice, por el tamaño, ¿sí? Entonces, recordemos, en la estrategia R se reproducen muchos descendientes, pero de tamaño pequeño. En la estrategia K se reproducen pocos descendientes, pero de gran tamaño, ¿sí? Algunas características que nos dan respecto a la estrategia R es que son especies oportunistas, hablamos de ecosistemas inestables, tiempos de vidas cortos, pequeño tamaño y una elevada reproducción, en el caso de la estrategia R. En la estrategia K hablamos de que son especies, animales especialistas, ecosistemas más estables, tiempos de vidas más largos, ¿sí? Un pequeño tamaño, hablando como ecosistema, digamos, y una baja reproducción, ¿sí? Estas son las características en base a cada estrategia. Y aparentemente la estrategia que más abona a un ecosistema equilibrado es la estrategia K, ¿sí? Por una baja reproducción, un bajo número de descendientes. Las presiones, chicos, las presiones de selección han moldeado a todas estas adaptaciones reproductivas, ¿sí? Por ejemplo, muchas plantas que no cuentan con defensas siguen estrategias R, ¿sí?, que suponen reproducción masiva, como los pinos, los robles o las ceibas, ¿sí? En el caso de muchas plantas. Fíjense, dato interesante, otra vez lo repito, ¿sí? El tema de las condiciones medioambientales y la selección natural moldea adaptaciones reproductivas de tipo R o de tipo K. Y el ejemplo que aquí nos ponen es que como muchas plantas no cuentan con defensas, digamos, fuertes ante depredadores, pues entonces siguen una estrategia R para mantener a la especie, ¿sí? ¿Cómo? Reproducirse de manera masiva. En cambio, árboles que sí han desarrollado defensas, ya sea químicas, como toxinas, o mecánicas, como cortezas muy duras, ¿sí?, o que tengan espinas incluso como defensa, estos árboles pues siguen una estrategia de tipo K y tienen pocos descendientes.
Algunos ejemplos que aquí nos dicen pues son el coco, el zapote o el aguacate. Bueno, el aguacate y el coco, por ejemplo, usados de manera comercial por nosotros los humanos, pues los reproducimos de manera masiva, ¿sí? Eso es en el caso de las plantas. En el caso de los animales, ¿sí? La estrategia de tipo R elimina el cuidado paterno. ¿Por qué? Por la cantidad de crías que se producen, ¿sí? Lo que las vuelve vulnerables a depredadores. Sin embargo, la abundancia de crías aumenta las probabilidades de que al menos unas cuantas sobrevivan, ¿sí? Los invertebrados acuáticos y terrestres y los peces en general se reproducen de esta manera, ¿sí? Otra vez, los invertebrados acuáticos y terrestres y los peces en general se reproducen de esta manera. Muchas crías, porque tienen mucha probabilidad, corren mucho riesgo con los depredadores, pero aún así, por la cantidad de crías, aseguran que algunas sobreviven. Esto en el caso de la estrategia R en los animales. En el caso de la estrategia K, propia, por ejemplo, algunos reptiles, aves y mamíferos, el número de crías es menor. Vean, aquí tenemos en la imagen incluso el que les platicaba, el elefante, ¿sí? Pero en este caso los padres sí participan de manera activa en el cuidado, ¿sí? Tratando de garantizar la supervivencia de sus descendientes. Los elefantes son un ejemplo, como les platicaba, de un organismo con estrategia K y presentan el periodo de gestación más largo de los mamíferos. 22 meses de gestación. Imagínense cuánto dura, ¿sí? Para que nazca una cría. Ok, chicos. Esta información, bueno, pues viene todavía el tema. Es el tema interesante que se habla aquí, que es un término llamado dimorfismo sexual. Entonces, también para que lo puedan checar aquí en el libro. A ver, pues, ahí está. Miren, el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? ¿Sí? El dimorfismo sexual es la variación entre hembras y machos de una misma especie, ¿sí? Es la variación entre hembras y machos de una misma especie, en rasgos como que el tamaño, la forma y el color, entre otras características. Eso es el dimorfismo sexual, la variación entre hembras y machos de una misma especie en cuestiones de tamaño, forma, color y otras características más. En varias especies animales, las hembras producen una cantidad limitada de óvulos durante toda su vida y dedican mucha energía al cuidado de cada uno de los óvulos, mientras que los machos generan muchos espermatozoides. Esto provoca que un macho pueda tener más crías si fertiliza a más hembras, claro. Por tanto, surge una intensa competencia con otros machos y se promueve este tema del dimorfismo sexual. Cuando ambos sexos, ¿sí? Hembras y machos, invierten cantidades similares de esfuerzo en la reproducción y crianza, suelen ser físicamente parecidos. Cuando la inversión es desigual, ¿sí? Uno invierte más esfuerzo que otro, entonces notoriamente pues, van a ser distintos, ¿sí? Los machos y las hembras. Mira, aquí tenemos una imagen de lo que platicábamos, el tema, un tema conductual, las peleas entre machos. El que gane, pues es el que va a poder aparearse con las hembras del harem, ¿sí? El tema de la selección sexual, que está enteramente relacionado con lo que hemos estado platicando, ¿sí? Si el esfuerzo reproductivo entre sexos es desigual y un macho puede ser padre de muchas crías, ¿sí? Y una hembra solo de algunas pocas, pueden ocurrir dos situaciones. ¿Cuáles? ¿Qué nos dice nuestro libro? Que los machos peleen entre sí para acceder a las hembras o que las hembras elijan al macho con el cual reproducirse, ¿sí? Estas dos son las que pueden pasar. Derivado, acuérdense, del dimorfismo sexual. En el primer caso, en el caso de que los machos peleen entre sí para acceder a las hembras, ¿sí? Los machos de especies, por ejemplo, los venados, los alces, los borregos y marrones, han desarrollado ¿qué? Ornamentas o cornamentas ostentosas con las que embisten a sus competidores.
Un dato interesante, chicos, tomando en cuenta la imagen que tenemos aquí, ¿sabían que incluso en esas peleas para ganarse el derecho a aparearse con una hembra, pueden morir no solo uno, sino incluso los dos machos? ¿Por qué? Vean la cornamenta que tienen estos venados, ¿sí? O estos alces en este caso. Está tan ramificada que cuando comienzan a pelear pueden atorarse entre ellos y ya no se pueden desatorar, y si continúan así mueren de inanición, ¿sí? Mueren de hambre. Vean la situación del tema de reproductivo, todo por el derecho a ganarse a la hembra para aparearse. Déjenme moverme aquí a la siguiente página para darles otros datos. Nomás dejen que me permita. No se mueve, no se mueve. Ahí viene. Información también que nos dice el libro. En algunas especies, cuando un macho domina a los demás, tiene acceso a un harem de hembras, a las que defiende de cualquier otro macho, de cualquier intruso. Pero también hay peleas que serían muy costosas para algunos competidores, de lo que estoy hablando. En estos casos, los machos solo se amenazan para medirse, ¿sí? Y calcular sus probabilidades de si ganan o no ganan. Si la desventaja de uno es evidente, o sea, si un macho de ellos se da cuenta y dice, no, ¿sabes qué? O él es más grande que yo, tiene una cornamenta más mayor, no la voy a hacer. El macho evita la pelea, se retira, ¿sí? Y asume su papel como perdedor. Y ya no hay pelea, ¿sí? Esto también pasa. Cuando las hembras eligen al macho ganador, sus preferencias pueden modelar la conducta de los machos, ¿sí? Esto es posible, ¿por qué? Porque muchos comportamientos se heredan, ¿sí? Son heredables. En aves, por ejemplo, se observa que favorecen despliegues, cantos, danzas, incluso regalos, ¿sí? Y nidos, como el caso de los carpinteros, adornados para las hembras. Asimismo, se promueven características morfológicas muy llamativas y exageradas. Tal es el caso que les platico del pavo real o las colas de los quetzales, ¿sí? O de las aves del paraíso, que son los machos los que tienen esa característica, repito, para llamar la atención de las hembras, ¿sí? Nos dice nuestro libro, chicos, que una posible explicación sobre estas colas es que reflejan un buen sistema inmune, o sea, que están sanos, ¿sí? Y vigorosos. Pero otra postura dice que el macho cuenta con más características que lo favorecen, dado que ha podido sobrevivir con una cola tan larga. Vean las cosas que los científicos creen que las hembras, digamos, ven en la gran cola que despliegan estas aves. ¿Sí? Déjenme dar el zoom. Que bueno, estos libros ya no se mueve. Y pues bueno, chicos, para ya no estarles dando demasiada información, toda esta parte, pues, se fija, está relacionado con adaptaciones de los organismos para alimentarse y para reproducirse. Tiene que ver con adaptaciones del cuerpo, estructuras morfológicas y anatómicas para poder sobrevivir y asegurar la especie. Ok, chicos, pues bueno, nada más repetirles la actividad que les pido que completen el día de hoy es la página 279, ¿sí? Este cuadro hay que investigar la información que se pide y hay que completar este cuadro con cada tipo de nutrición. Una breve descripción a qué se refiere cada tipo de nutrición, qué adaptaciones tienen los organismos que practican esa nutrición, ese tipo de nutrición y qué ejemplos de organismos, ¿sí? Muy bien, chicos, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Seguimos al pendiente con las actividades. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.